Smash o Editorial Televisa, como se le conoció en un principio, fue una editorial de cómics mexicana perteneciente al grupo de Televisa, encargada de publicar, me parece que desde el año 2012, varios títulos de licencias como Marvel, DC y en un breve periodo de Dark Horse y otras compañías independientes, que si bien tuvo sus altas y bajas, llegó oficialmente a su fin a principios del año 2023, perdiendo las licencias más importantes que controlaba y dejando lamentablemente un sinfín de número de series sin terminar, algunas incluso canceladas antes de la extinción de dicha editorial. Y hoy les hablaremos de las series más importantes que a mi consideración Televisa nos dejó a deber al no terminarlas, ya sea por otros factores o por su misma cancelación. Número 1. Predator. La empresa llegó a hacer incluso una rueda de prensa para mostrarle al público que habían adquirido la licencia de varios cómics independientes, entre los que destacaban Predator y Alien. Siendo una propuesta bastante aceptada por los fans, los cómics de Predator publicados originalmente por Dark Horse y trayéndolos aquí a México en formato de ómnibus con un total de 4 libros. Tanta fue la promoción de esta saga que incluso abrieron preventas exclusivas por teléfono para adquirirlo. De hecho, yo así conseguí el primer tomo. El primer volumen, lanzado a finales de septiembre del año 2018, mostraba en su última página las fechas de lanzamiento de cada uno de los siguientes volúmenes, teniendo una diferencia de al menos 2 meses entre cada edición, siendo el plan original de Smash que en menos de un año tendríamos la colección completa. Sin embargo, pasó mucho tiempo para obtener tan solo el segundo volumen, estrenándose apenas en marzo del 2019, saliéndose así del calendario planeado por completo. El tercer volumen nunca dio a la luz, pero fue anunciado en redes sociales después de un tiempo de pausa en que la editorial dejó de publicar cómics bajo una imagen que mostraba la portada del futuro tomo con la leyenda "Los cómics regresan". Sin embargo, nunca se imprimió y tampoco se dieron más noticias del mismo. Algo similar ocurrió con la serie de Alien anunciada en esa misma convención, que de hecho seguiría el mismo formato y el mismo tipo de publicación que con el caso de Predator, pero a este lamentablemente le dieron muy poca publicidad, entonces únicamente sacaron un solo tomo, dejándonos con ese mal sabor de boca de que debieron continuar con estas increíbles historias. Número 2. Saga de Nightfall. Nightfall sin duda es uno de los arcos más importantes en la historia del Caballero Cruzado, Batman, siendo de las pocas historias que como tal narra el fracaso del héroe al intentar detener a varios villanos de Arkham que se han escapado de este maldito asilo para ser finalmente derrotado por Bane en ese mítico panel donde este le quiebra la espalda. Cómic que incluso trató de revolucionar al personaje, trayendo un posible reemplazo conocido como Azrael o John Paul, un joven aprendiz de Batman que se caracterizaba de ser bastante iracundo y que de ahí nos desencadenaría distintas historias más adelante. La serie se compone de manera sencilla en 3 historias que son Nightfall, Night Quest y Night Sent, las cuales dependiendo la edición podrían publicarse cada una entre 2 a 3 tomos. Smash nos trajo gran parte del preludio de esta historia, con material que incluso fue inédito en territorio mexicano hasta el momento de su publicación, pero que lamentablemente nunca dio una conclusión adecuada, siendo el último tomo lanzado por la editorial el primer volumen de Night Quest, es decir, que se quedó exactamente en la mitad de la historia gracias al cierre de Smash. Incluso fuentes cercanas a la editorial pronosticaban la salida del segundo volumen de este cómic en la primavera del año 2023, sin embargo nunca llegó a nuestras manos. Es importante mencionar lo difícil que fue para Televisa traer esta historia ya publicada completa o casi en su totalidad por Editorial Beat muchos años antes. Inclusive cuando apenas Editorial Televisa estaba dando sus primeros pasos, habían mostrado mucho interés en publicar esta historia. La habían anunciado ya varias veces en otras convenciones, habían dicho cómo iban a ser los formatos y había más o menos una relación de cada 2 o 3 años entre convenciones que mostraban paneles anunciando su posible lanzamiento de esta franquicia. Número 3. Spider-Man Deadpool. En el año 2016 y aprovechando el auge y la fama de Deadpool en ese entonces, Smash nos traería en lo que en mi opinión sería una de las series crossovers más divertidas y entretenidas que el público comiquero podía tener. Spider-Man Deadpool, donde ambos personajes por circunstancias del destino tendrían que unir fuerzas y pese a sus diferencias para combatir el crimen, logran hacerse de una muy buena amistad poco a poco. Y mientras en Estados Unidos la serie llegó a publicar 50 números para concluir su historia, Smash únicamente llegó a sacar 42. Sin embargo, esta numeración es engañosa, ya que lanzaron otra miniserie crossover que involucraba otros títulos de cómics individuales bajo este sello. Así que en realidad México publicó únicamente hasta el volumen 38 de la serie original. Nunca se nos dio una explicación del por qué esta abrupta cancelación por allá del 2019. Simplemente la gente empezó a notar
que ya no estaban sacando esos cómics, ni siquiera se estaban anunciando en las páginas oficiales. Una de las teorías es de que en ese momento ya se estaba planteando quitar por completo el formato de grapas individuales para únicamente lanzar libros recopilatorios. Lo que sí pasó es que a la larga Editorial Smash reimprimiría varios de los primeros títulos de esta serie individual en los TPB sencillos que ya les dije, o incluso en tapa dura. Número 4. Spider-Man Beyond. Beyond es el último arco de Spider-Man antes de su serie actual y trata del regreso de Ben Reilly tomando el manto de Spider-Man luego de que Peter Parker sufriera heridas circunstanciales. Smash trajo esta serie en formato de TPB y dando una buena continuidad a toda la saga de Spider-Man en general. Sin embargo, en enero de 2023 nos llegó la terrible noticia de que Smash no había renovado contrato con Marvel, perdiendo así la licencia para publicar sus cómics y dándonos así solamente 3 de 4 volúmenes de esta saga, es decir, dejando a un lado el final de la misma, siendo este el último tomo publicado por Smash. Sin embargo, en abril de 2023, Panini México se hizo de los derechos para publicar historias de Marvel, lanzándonos, eso sí, después de varia insistencia por parte de los fanáticos, el volumen final de este arco para poder darle una buena continuidad a la siguiente serie que sí había anunciado oficialmente Editorial Panini. Número 5. Dawn of X. Este caso fue muy similar al de Spider-Man. Aquí vemos las consecuencias que vemos del cómic de House of X o Power of X, que sí publicó Editorial Televisa, que tratan de la reformación de Krakoa en una utopía totalmente mutante, independiente, etc. Smash lanzaría este arco que involucra múltiples series individuales de los X-Men en tomos recopilatorios, que en total deberían ser al menos 10. Sin embargo, la serie mostraría varias dificultades mostrando retrasos en su publicación, cosa que ya es muy típica de esta pinche editorial, dándonos tomos a diferentes periodos que iban desde el mes hasta los 3 meses de diferencia. Dicho retraso provocó, además de la pérdida de la licencia de Smash, que la historia completa no se terminara, dejándonos solamente en el 6º libro. Por fortuna, Panini sí decidió retomar este título, aunque ellos relanzaron la saga desde un inicio en otros tomos recopilatorios que también llegaron a tener material diferente a los lanzados por su competencia. Actualmente incluso ya rebasaron el arco que estaba proponiendo Editorial Smash, trayéndonos incluso ya parte de los juicios de X o incluso el Hellfire Gala, que ya es como más o menos el final o cerca del final de este arco sumamente largo. La verdad es de que Panini le ha echado ganas, ha estado lanzando al menos los tomos de X-Men 2 por mes, lo cual pues sí puede ser un golpecito al bolsillo, pero al menos los fans nos quedamos contentos de que podemos darle una buena continuidad a esta historia. Número 6. Transmetropolitan. Este cómic sin duda fue una sorpresa cuando llegó a México a publicarse por primera vez en septiembre del año 2017. Una historia de las más galardonadas de Warren Ellis, de las más importantes, de las más controversiales también. Esta serie indudablemente hubiera llegado a su final de no haber sido por el pésimo manejo que le dieron a la subdivisión de DC Vértigo, encargada de publicar cómics más enfocados a un público adulto. Ya que esta serie, junto con otras importantes como Swamp Thing, Preacher, Fables, etc., se iban lanzando un tomo por año, lo que claramente retrasó bastante su publicación, siendo el último tomo terminado de esta serie el volumen 8 de 10. Personalmente sí me dolió mucho esta cancelación, porque a pesar de que es una historia viejísima, creo que es de los años 90 u 80 en Estados Unidos, pues verla aquí en México, un cómic tan controversial que se mete con la religión, que se mete con la ideología, que se mete con un chingo de cosas de filosofía, con un humor bastante ácido, similar al de Garth Ennis, pero creo que está un poquito más enfocado, pues sí me dolió bastante que no pudiéramos terminar la historia, porque ya nada más faltaban 2 tomos, y estos 2 tomos sí fueron anunciados oficialmente por la editorial. Número 7. Swamp Thing. Smash hasta eso sí llegó a publicar por completo la saga entera escrita por Alan Moore. Sin embargo, con lo que nos quedó a deber son con las consecuencias de estos arcos, ¿no? Que ya eran escritas por otro grupo de escritores, vaya. Siendo similar al caso de Transmetropolitan, su último tomo publicado, el 8. Eso sí, de quién sabe cuántos más. Sin embargo, aquí también vamos a abarcar otro aspecto importante sobre las cancelaciones con respecto a este personaje. Y es que también se llevaron de corbata los tomos, estos iban a ser lanzados en pasta dura, de la edad de bronce de este personaje. Que más que nada sería un preludio o un origen, o una precuela, vaya, a los cómics que sí llegó a publicar, escritos por Alan Moore. Que la verdad es que te dan un mejor contexto del personaje, te muestran varios, pues sí, conoces más bien a todos los demás personajes secundarios, cómo se fue adentrando en este mundo, comprendes un poquito mejor el contexto del personaje. Sin embargo, ambas cosas valieron madres tras el cierre de Smash.
Número 8. Immortal Hulk. Este sin duda es de los casos más infames en la cancelación de títulos por parte de Editorial Smash, ya que estos incluso se cancelaron antes del cierre de la editorial y 2 veces. En 2018 Smash empezaría a publicar esta serie en formato de grapas individuales, pero dejando el título únicamente en 10 de las 50 que comprenden la saga entera. Posteriormente anunciaron la reimpresión de este título, pero en el formato ya oficial, que sería en estos TPPs básicos, lanzando únicamente un tomo que involucra nada más los primeros 5 números de esta saga. Número 9. Fables. Otro patito feo manejado por Vertigo Comics. La serie, para quien no la conozca, es una representación madura de cómo vivirían los personajes de los cuentos clásicos de hadas en un mundo moderno. En México, Smash iniciaría publicándola en formato de grapas dobles del 2014 al año 2017. Dejándonos en el número 66 de 160 gracias a la decisión de cesar con la publicación de grapas individuales. También llegaría a sacar TPB simples de pasta blanda, recopilando de 5 a 6 cómics por libro, editando hasta el volumen 5, que incluía un poco menos de las grapas que llegó a publicar en su edición inicial. No obstante, en vez de darle una continuidad respetable, Smash volvería a relanzar el título desde el primer número, pero esta vez en formato de pasta dura, que eso sí, incluiría mucho más material que sus recopilatorios previos y prometía, además de completar el arco inconcluso, terminar la saga de una vez por todas. Pero ya sabemos que esa cosa nunca pasó, porque de entrada lanzaron estos tomos a precios exorbitantes, a más de 400 pesos. Luego la periodicidad con la que los estaban publicando, de 6 a 12 meses, era bastante larga y bastante pausada, lo que lamentablemente únicamente le dio chance a la editorial de publicar hasta el volumen 4 de este recopilatorio en pasta dura, de los 15 que componen a la serie en su totalidad. Eso sí, en esta última impresión, que ya incluía algunos de los cómics ya publicados anteriormente, al menos nos dieron la dicha de mostrarnos material totalmente inédito a nivel nacional. Número 10. La muerte y resurrección de Superman. Este apartado toma una mención especial, ya que muchos no saben que originalmente Editorial Smash tenía ya planteado para el año 2023 en adelante publicar las 4 historias que componían en su totalidad el arco de la muerte, el regreso y resurrección de Superman. Originalmente habían publicado ya el cómic de la muerte de Superman, al menos en 2 ediciones de pasta dura, siendo su última edición la del 2018, pero justamente habían anunciado planes de vender en algún punto del año 2023 Reign of Superman totalmente completo en un solo tomo de pasta blanda, así como posteriormente Return of Superman en otro libro igual, para darle así un final adecuado a este arco. Que si bien la editorial Beat ya nos había traído a su tiempo esta historia, nunca está de más una nueva versión con números inéditos o material extra como el que Smash siempre solía incluir. Sin embargo, estos anuncios se dieron a principios del año 2023 solo para emocionarnos, ya que la editorial cerró en marzo de ese mismo año, ya como sabiendo que se acercaba a su extinción y únicamente querían jugar con nuestros sentimientos. La verdad es que son muchas las historias que podríamos seguir mencionando en este video, pero de por sí ya está muy largo, más largo que mi verga. Entonces hasta aquí le paramos, ¿no? Ustedes coméntenme por favor en la caja de comentarios cuáles son los cómics que ustedes recuerdan que este editorial dejó inconclusa, cuáles estaban siguiendo de los que mencioné, cuáles les hubiera gustado que sí terminaran de lanzar, porque de verdad que hay muchos, incluso los cómics independientes como los de Kiss, que se habían anunciado con mucha emoción y creo que nada más lanzaron 1 o 2 tomos de esa saga. Son muchas historias, también Valiant, Valerian creo que se llama así, este cómic francés que incluso salió una película. Muchas historias que lamentablemente esta editorial no llegó a publicar en su totalidad. Es una pena. La editorial, a mi opinión, tenía puntos buenos y puntos malos, pero simplemente al final de sus días sí mostró más una cara fea que algo con que recordarla con cariño. Con tanto relanzamiento en formatos de pasta dura, con poca diferencia de tiempo que habían lanzado en otro formato, o igual en pasta dura pero a un precio un poquito más bajo. Muchas cositas que pues simplemente la llevaron a su final. Muchas gracias por ver este video, por favor suscríbanse, cuídense, bye.